Hola a todos mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que, les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un secreto guardado celosamente por una de las estrellas más brillantes y cautivadoras del momento, nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, esa mirada que derrite hasta al más escéptico. ¿Están listos para conocer ese secreto que lo rodea, ese halo de misterio que lo hace tan fascinante? Porque créanme, no es solo su físico o sus papeles en pantalla. Hay algo más profundo, algo que pocos conocen y que hoy vamos a intentar descubrir juntos. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, les recuerdo que si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos muchísimas sorpresas preparadas. Bueno, ahora sí, vamos a lo que vinimos. Can Yaman, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuál es su secreto? ¿Qué es lo que lo hace tan irresistible, tan magnético? Hemos visto sus papeles, hemos seguido sus proyectos, hemos leído las noticias, pero siempre hay algo que queda en el aire, una aura de enigma que rodea su figura. Y no me refiero solo a su impresionante físico, que es innegable, sino a esa energía que transmite, esa pasión que se le ve en cada gesto, en cada mirada. Muchos creen que su éxito se debe simplemente a la suerte o a tener una cara bonita. Y si bien es cierto que estos factores pueden ayudar, en el caso de Can Yaman hay mucho más. Hay una disciplina férrea, una dedicación que va más allá de lo superficial. Y aquí es donde quiero invitarlos a mirar un poco más allá de las portadas de revista y los titulares escandalosos. Detrás de esa sonrisa encantadora y esa imponente presencia física, se esconde un hombre con una mentalidad de acero y un compromiso inquebrantable con su arte. Uno de los aspectos que creo que a menudo se pasa por alto es su formación. Antes de ser el galán de telenovelas que conocemos, Can Yaman tuvo una trayectoria académica bastante sólida. Estudió Derecho en la Universidad de Yeditepe en Estambul y se graduó con honores. Sí, señores, Derecho. No es algo que uno esperaría de un actor de su calibre, y eso ya nos dice mucho sobre su inteligencia y su capacidad para abordar diferentes facetas de la vida con seriedad y excelencia. Esta base intelectual seguramente le ha dado una perspectiva única y una disciplina mental que aplica en todos los aspectos de su carrera. Imaginen, pasar de los códigos legales a los guiones de televisión, ¡a qué contraste tan fascinante! Pero no se quedó ahí. A pesar de haber completado sus estudios de Derecho y haber incluso trabajado brevemente en un bufete, su verdadera pasión lo llamó. Y cuando algo te apasiona de verdad, le dedicas todo tu ser. Fue entonces cuando decidió dar el salto a la actuación. Y no fue un camino fácil, claro está. Como cualquier aspirante a actor, tuvo que pasar por audiciones, por rechazos, por periodos de incertidumbre. Pero su perseverancia fue clave. Se formó, tomó clases de actuación, estudió diferentes técnicas, se sumergió en el mundo del arte dramático con la misma dedicación que habría puesto en un caso judicial. Aquí es donde entra el primer gran secreto, o mejor dicho, la primera capa de su éxito, la disciplina y la dedicación. Can Yaman no es solo un rostro bonito, es un profesional que trabaja incansablemente para perfeccionar su arte. Se dice que antes de cada proyecto dedica horas y horas al estudio de su personaje, buscando entender sus motivaciones, sus miedos, sus deseos. No se limita a memorizar diálogos, intenta habitar al personaje, sentirlo, hacerlo real. Y esa entrega se nota en la pantalla. Vemos la autenticidad, la profundidad, la conexión emocional que logra con el público. Otro aspecto fundamental que creo lo distingue es su mentalidad. Can Yaman ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la positividad y de la autoconfianza. Él mismo ha mencionado que ha tenido que trabajar en superar sus propias inseguridades, y que la clave para él ha sido creer en sí mismo y en su capacidad para lograr sus metas. Esta mentalidad positiva no es solo una pose, es una herramienta poderosa que le ha permitido enfrentar los desafíos y seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y si hablamos de desafíos, el de la fama es uno de los más grandes. Can Yaman alcanzó la fama internacional muy rápido, y eso viene acompañado de una presión mediática constante, de juicios públicos, de una vida que deja de ser completamente privada. ¿Cómo maneja eso?
Su secreto, en parte, parece residir en su capacidad para mantenerse enfocado en sus objetivos y en no dejarse afectar por el ruido externo. Ha aprendido a filtrar las opiniones, a centrarse en el trabajo que ama y en las personas que lo apoyan. Pero el secreto no termina ahí, amigos. Hay otra faceta de Can Yaman que a menudo se discute, y es su transformación física. Es innegable que su cuerpo es un templo. Ha pasado por rigurosos entrenamientos y dietas para mantener esa figura atlética que lo caracteriza. Pero esto va más allá de la vanidad. Para él, el cuidado de su cuerpo es una forma de disciplina, una extensión de su compromiso con la excelencia. Es entender que para rendir al máximo en su profesión, necesita estar en óptimas condiciones físicas y mentales. Y aquí es donde a menudo surge la curiosidad y quizás un poco de envidia sana. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la rutina? Bueno, no hay una pastilla mágica, por supuesto. Es una combinación de esfuerzo constante, una dieta equilibrada y un entrenamiento inteligente. Can Yaman no es ajeno a las rutinas de ejercicio intensas, combinando entrenamiento de fuerza con cardio y flexibilidad. Y en cuanto a la alimentación, prioriza los alimentos saludables, nutritivos y que le dan la energía necesaria para sus largas jornadas de trabajo. Pero insisto, no es solo el cómo, sino el por qué. Su compromiso con su bienestar físico no es solo por estética, sino porque entiende que su cuerpo es su herramienta de trabajo. Así como un músico cuida sus manos, o un pintor cuida su vista, él cuida su físico para poder dar lo mejor de sí mismo en cada escena. Ahora pasemos a un aspecto más sutil pero igual de importante, su conexión con su cultura y sus raíces. A pesar de su éxito internacional, Can Yaman se mantiene muy arraigado a su identidad turca. Habla con orgullo de su país, de sus tradiciones, y eso se refleja en su forma de ser, en su caballerosidad, en esa calidez que transmite. Creo que esa autenticidad es otro de sus grandes secretos. No intenta ser alguien que no es, abraza quien es con todo lo bueno y lo que conlleva. Y hablemos de su carisma. ¿Qué es lo que hace que esa chispa prenda en la pantalla y conecte con tantas personas? Parte de ello, sin duda, es su personalidad. Can Yaman se muestra como una persona genuina, apasionada y con un gran sentido del humor. No tiene miedo de mostrar su lado más humano, de compartir sus experiencias y de interactuar con sus fans de una manera cercana y accesible. Esa autenticidad y esa conexión emocional son lo que realmente cautivan. Otro punto que quizás muchos no saben es su compromiso con causas sociales. Can Yaman ha utilizado su plataforma para apoyar diversas organizaciones benéficas y causas importantes. Esto demuestra que su interés va más allá del estrellato, tiene un deseo de retribuir y de utilizar su influencia para generar un impacto positivo. Esta faceta altruista añade una capa de profundidad a su personalidad y lo hace aún más admirable. Y si hay algo que podemos aprender de Can Yaman es la importancia de la perseverancia y la pasión. Él ha demostrado que con trabajo duro, dedicación y una visión clara, los sueños se pueden alcanzar. No importa de dónde vengas o cuáles sean tus orígenes, si te apasiona algo, si estás dispuesto a luchar por ello, puedes lograr cosas extraordinarias. Entonces, ¿cuál es el secreto de Can Yaman que deja a todos boquiabiertos? No es una sola cosa, sino una combinación de factores. Es la inteligencia y la disciplina forjadas en sus estudios de derecho. Es la dedicación incansable a su oficio de actor, sumergiéndose en cada personaje. Es la mentalidad positiva y la autoconfianza que le permiten superar obstáculos. Es el compromiso con su bienestar físico, entendido como una herramienta profesional. Es la autenticidad y la conexión con sus raíces turcas. Es el carisma y la genuinidad que lo hacen tan cercano. Y es su deseo de generar un impacto positivo a través de su influencia. Can Yaman es un ejemplo de que el éxito duradero se construye sobre bases sólidas, talento, trabajo duro, disciplina, inteligencia emocional y sobre todo, una pasión inquebrantable. Él no solo actúa, vive sus personajes, se entrega a su arte y demuestra que la fama puede ser una herramienta para inspirar y para hacer el bien. Así que, mis queridos amigos, espero que este viaje al secreto de Can Yaman les haya resultado tan fascinante como a mí. Hemos desgranado algunas de las claves de su éxito, y creo que podemos sacar muchas lecciones valiosas de su trayectoria. No es solo un actor guapo y talentoso, es un profesional dedicado, un hombre con una mentalidad fuerte y un corazón noble. Y antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Hay algún otro aspecto de Kan-Yaman que les llame la atención o que crean que es fundamental en su éxito? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si han aprendido algo nuevo y si, como yo, admiramos a Kan-Yaman, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. No olviden compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Les aseguro que tenemos mucho más por descubrir juntos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.